Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos a otro coloquio que hemos decidido hacer los últimos sábados de cada mes desde el Centro de Bienestar Ananda, siempre con un tema que nos lleve a expandirnos de alguna manera, a crecer de alguna forma. Y entonces, esta vez, pues el tema es la inteligencia espiritual. Este tema, la verdad que, a ver, a mí me gusta mucho porque por lo general hablamos de las inteligencias. Primero se hablaba solamente, se reconocía en el ser humano la inteligencia analítica, ¿verdad? Después se fue reconociendo poco a poco esto de las inteligencias múltiples. Empezamos a reconocer que habían diferentes habilidades. Hasta hace poco, pues empieza a hablarse mucho más auge, da mucho más auge la inteligencia emocional, ¿sí? Pero ahora vamos un paso más allá, que entonces ahora reconocemos que qué tal que la espiritualidad también tiene una inteligencia. Y entonces yo me quisiera ir un poco a lo que es el concepto, digamos, de la palabra inteligencia, ¿no? Para que abramos un poquito los conceptos. Yo busqué inteligencia, significa, interesante, ver más allá, es decir, es una habilidad o una capacidad de ver más allá de lo que aparentemente se puede mirar, ¿no? Pero hay otro concepto que se le agrega que es la capacidad de elegir lo mejor. Es decir, es esa capacidad de ver más allá, pero de discernir lo que es lo mejor en cualquier campo del que hablemos, ¿no? Pero cuando hablamos del campo, cuando metemos aquí la espiritualidad, entonces hablamos de lo espiritual, entonces se agrega un factor que es el otro. Es decir, cómo nos nutrimos a través del otro. Es esa comprensión de que en alguna parte de nosotros el otro existe y nosotros existimos en el otro. Entonces hay eso de la unicidad. Sé qué parte de mí te pertenece a ti, qué parte de ti forma parte de mí también. Entonces, claro, es muy hermoso desde ahí porque yo digo que es la capacidad de, como yo lo veo, ¿no? Pero estoy segura que después de esta reunión, pues vamos a hacer digamos, vamos a abrirle campo a este concepto, por llamarlo de alguna manera. Porque entonces la inteligencia espiritual podría ser la capacidad de ver más allá, con la comprensión y la capacidad también de discernir qué es lo más nutridor, qué es lo más integrador, de alguna manera. Yo he encontrado que como todo, como toda capacidad o como toda habilidad, requiere una práctica y requiere también ciertas actitudes. Entonces yo puedo mirar actitudes como el autoconocimiento. Es fundamental para mí en el campo espiritual. La permisión, la apertura, la presencia, la contemplación, el asombro y la trascendencia. Y una vez estaba dando un taller acerca de esto y una persona me dijo, ¿y el amor por qué no lo colocas? Y entonces yo le dije, porque somos amor, porque el amor no es una actitud, no en el entendido de cómo lo entendemos nosotros. Es decir, yo te digo te quiero y te amo. El amor es mucho más profundo, ¿no? Es aquello que te mueve constantemente a evolucionar. Es neutro, inclusive. Y lo catalogamos en un tema emocional. Por eso es que no meto dentro de las actitudes el amor, porque para mí el amor es la energía que somos y que nos constituye, ¿no? Y que es lo que venimos a recordar. Bueno, en fin, esto es mi intervención con respecto a la inteligencia espiritual y abro campo para que la divinidad aquí nos apoye. ¿Quién quiere compartir? Mari Carmen, ¿quieres aportar algo? Creo que se me escucha con retardo, pero ¿se escucha bien? Bueno, yo, a mí me parece que es un tema súper interesante, sobre todo desde hace mucho tiempo uno investigando un poco todo esto, ¿no? Porque por la cultura
Yo recuerdo cuando empezó lo de la inteligencia emocional desde hace muchos años. ¿Se escucha? ¿No? ¿Nada? Ahora voy a quitarlo, voy a quitar esto. A ver si ahora se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, mejor me quito esto. Bueno, yo recuerdo cuando empezó el auge de la inteligencia emocional, que era una cosa súper extraña porque estábamos acostumbrados a todo lo que era la práctica de números y cuál inteligente eras tú y cuál era tu coeficiente mental, pero cuando empezamos a trabajar con el coeficiente emocional, con la inteligencia emocional, nos dimos cuenta que iba mucho más allá de los números, ¿no? Que no era solamente lo que te decía que tú tenías un coeficiente mental sobre 120, sino que pudiese tener un coeficiente mental muy bajo, como muchos grandes investigadores, pero que tenías una diferencia en toda la capacidad emocional muy grande, que eso te llevaba a ser diferente en muchas cosas, ¿no? A hacer unos mejores análisis, en mejorar, en ser una mejor persona, en tener capacidad para entender otras culturas también y otras maneras de ser. Y creo que es muy interesante el hecho de llevar a lo espiritual. Hay un filósofo español que hace poco hizo un libro, se llama Francés Torrealba, que habla sobre la inteligencia espiritual, que está bien interesante. Para los que trabajamos y nos gusta este tema, me parece que es interesante poder indagar un poco, ¿no? Eh, Son unos temas increíbles y creo que sería interesante. Yo de todas maneras al final, por el grupo, por WhatsApp, les voy a mandar algunos libros y algunas lecturas que yo he estado haciendo para compartir, para que vean qué interesante es este tema que estamos tocando ahora, que para algunas personas es así como dicen, ¿no? Pero hay que revisarlo, hay que trabajarlo, hay que entenderlo y masticarlo bien para ver los resultados como tal. Aquí termino. Vale, ¿quién quisiera compartir lo que siente? Vale, vale, Miriam, tú. Hola, ¿cómo estamos todos? Qué bueno estos coloquios. La verdad es que no solamente por encuentro, sino por intercambio, ¿no? Porque la visión de cada uno, indistintamente de lo que sea el tema, enriquece, porque nos hace pensar, nos hace ver más allá de lo aparente, nos hace ver más allá de lo que creíamos, ¿no? Con lo que ambas han dicho, tanto Débora como Mari Carmen, a mí lo que se me ha venido a la mente es lo siguiente. Y ahora, sobre todo, que estamos todos imbuidos en el concepto de una nueva etapa, un nuevo cambio tan profundo. Y no solamente que estamos imbuidos porque lo estamos viendo en una pantalla, sino que es que lo estamos sintiendo. Es algo que no te puede dejar, no te deja indiferente. Aunque parezcas indiferente, está moviéndote dentro, ¿no? Están pasando muchas cosas en la vida de cada quien. Y yo creo que una de las cosas que está pasando es que nos estamos dando cuenta que aquella famosa frase de somos más que un cuerpo, somos más que una mente, eso es en gran parte lo que está sucediendo. Cuando vino en boga la inteligencia emocional, ¿qué fue lo que pasó a cierto nivel? Que nos dimos cuenta que realmente no era solo, como decía muy bien Mari Carmen, ser muy inteligente, un políglota o saber mucho de esto o de aquello. Cuando netamente estaba solamente embaucado en un solo nivel, que era en el espacio físico. En ese nivel era que se midía esa inteligencia, ¿no? Esa inteligencia neuronal, esa inteligencia de matemáticos, etcétera, ¿no? Cuando entra la inteligencia emocional, abordamos otro nivel diferente. ¿Por qué? Porque el nivel emocional
nos abría la oportunidad a sentir, a permitirnos y entender que había algo que sentir más allá del simple conocer tal cosa, ¿no? O desarrollar tal cosa. Y ahora nos enfrentamos a inteligencia espiritual. Entonces, sobre todo con un background como el que hemos tenido de los últimos 2 siglos, ¿ok? En el que, o más quizás, en el que espiritual significaba netamente algo que tenía que ver con una religión, cual sea, la que tú bien abordaras, ¿no? Pero tenía que ver con una religión. Entonces, claro, en medio de ese concepto, pues es cuando se generan todas estas convulsiones, además, en la cual yo me enfrento a ti porque no, soy yo el que tiene la razón porque yo soy católico, apostólico, romano, o porque aquel es musulmán, o porque el otro es judío, etcétera, ¿no? Cuando realmente la inteligencia espiritual, y es lo que estamos comprendiendo ahora, es entender y comprender, sentir que no solamente soy más que un cuerpo que siento, sino es que sin ti no hay, no hay una totalidad. Y que además no estamos hablando de medias naranjas o medias manzanas, no estamos hablando de eso, sino simplemente estamos hablando que una gota de océano es un océano, pero si está solo como gota, no sé cómo decirlo ahora, pero no es que está incompleto, pero es como que si esa unidad sin conciencia de esa otra parte, de esa totalidad, deja de tener esa fuerza y esa firmeza de la inmensidad de ese todo que es, ¿no? Entonces yo creo que en gran parte una de las cosas que nos está abriendo la inteligencia emocional es darnos cuenta el nivel de pertenencia, de presencia, de ubicación, de totalidad a la cual todos pertenecemos y somos. Entonces ese yo creo que es el punto fundamental. Y por otra parte, es el también comprender los distintos niveles de la comprensión de esa totalidad, de la unidad, ¿no? De esa unidad que somos. Ya en metafísica nos decían hace mucho tiempo que, nos vienen diciendo hace mucho tiempo que somos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual y otros más, pero vamos a quedarnos con esos 5, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ya estamos comprendiendo esa integralidad de 5 cuerpos, pero que realmente es una unidad potente, con distintas unidades que complementan, que no está separado, sino que está todo en uno. Y para cerrar, no sé si se acuerdan de Mazinger Z y su ¿se acuerdan que, y en estos días vi algo que me llegó, Mazinger Z, mira qué curioso, en aquella época que estamos hablando de los años 80, era un cuerpo enorme, ¿ok? ¿Y cuál era la unidad que lo movía? Llegaba el muchacho que se había metido en la unidad mental, ¿y dónde entraba? En la cabeza. ¡Pum! Y de repente Mazinger Z se hacía aquella poderosa unidad a la cual todo el mundo temía, y luego Afrodita, etcétera. Entonces, qué interesante. Y un poco por ahí lo podemos ver. Y ahí termino. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Mira, para Alma, Mazinger Z era un robot gigante, porque no sé si todo el mundo lo sabía, que funcionaba, claro, era un robot gigante y llegaba una camarita que llegaba a la persona a manejar ese robot. Era como la mente funcionando, manejando el cuerpo físico y todo lo concerniente al robot. Lo que pasa es que sí, estamos hablando de
de Venezuela, un lugar específico donde vivíamos eso, ¿no? Quiero, Miriam, decir, me gustó lo de la gota del agua y el océano, porque la gota viene siendo la individualización del océano. Y entonces es como nosotros, somos la individualización del espíritu en un cuerpo físico, ¿sí? Por eso de repente decimos esto de somos una unicidad, porque somos gota, gota, gota que conformamos todo el océano, pero a la vez estamos individualizados, es decir, cada gotita tiene su propio trabajo individual. Por eso para mí, quiero traer esto a colación, el autoconocimiento es muy importante en todos los cuerpos que tenemos. Es básico para para integrarnos como mar que somos. Porque es la manera de, las gotitas, 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 y conformamos el mar, el río, lo que sea que se configure. Alma, ya va, que Emil había puesto la manito. Dale, Emil. Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Es que veo... Bueno, esto de inteligencia emocional, después de la... Me parece que debería tener más auge que la ahora inteligencia Espiritual. artificial. Inteligencia La espiritual. inteligencia espiritual debería estarnos ocupando más tiempo. Pero bueno, el tiempo es también relativo y en esta dimensión, bueno, somos más densos y nos toca también hablar de la inteligencia de las máquinas. Pero cada inteligencia tiene, para mí, la inteligencia es conocer tanto los recursos a un nivel tal que tú los puedes utilizar, seleccionar, modificar para conseguir un objetivo. Si es intelectual, si es matemático, si es emocional, si es social, pero es algo que tú necesitas, tú como individuo necesitas. La inteligencia artificial la hacen las máquinas, las emocionales las hacemos los seres humanos porque, bueno, la máquina no tiene emociones. La intelectual, emocional, intelectual, y ahora la espiritual. Si hablamos de inteligencia, uso de recursos, estas no son uso de recursos de software, ni son uso de recursos de emociones, ahora uso de recursos de espíritu. Entonces, en esta dimensión, el espíritu se expresa a través de la capacidad que tenemos los humanos de la compasión, el entusiasmo, la inspiración, el autoconocimiento, el perdón, la gratitud. Y la integración de eso con el trabajo cotidiano, con ir y saludar al vecino, con, no sé, sacar unas copias porque trabajo en una oficina, con ir y sembrar una cebolla, es parte de la inteligencia espiritual, porque es la capacidad del espíritu de permear el intelecto, las emociones y la dimensión material. Nos debe incluir a todos, porque el espíritu habla de, o está en una dimensión donde somos únicos. Y no únicos porque seamos los diferentes y, eres única, especial, irrepetible. No, no, desde el punto de vista únicos de que somos uno. Y que parte de la inteligencia artificial y espiritual es la capacidad que tenemos de vernos en los otros y sentirnos a través y conocernos, que hablabas del autoconocimiento, me coincido contigo, Débora, conocernos también a través de los otros. Entonces, aquí yo encajo una frase que decía siempre mi abuela,
al cielo nos entra solo. Aunque damos cuenta individualmente, al cielo nos entra solo. Y somos como si Mazinger Z y Afrodita se agarraran de los brazos espalda con espalda y fueran consiguiendo los objetivos o avanzando eh, en las misiones que tenían. Porque una de esas cosas de la inteligencia espiritual también es eso de las misiones y nuestros propósitos. Entonces, encaja también lo que decía, miren, somos como fractales, como dicen en física, somos como fractales. Esa gota de océano es el océano completo. Nosotros somos estamos compuestos de todo lo que, de los mismos minerales y todo lo que está compuesto en el universo. Entonces, cada uno es único y todo. Es, es maravilloso. Eh, y espero que pueda haber transmitido lo que para mí es inteligencia espiritual, y me parece que tenemos que hablar muchas más veces, mucho más de esto. En las empresas también, en las escuelas y en las casas. Wow, qué bonito. Es que quiero hacer un inciso aquí porque una de las cosas que digamos que nos regalas es la inspiración. Cuando tú dices, yo no sé si yo quiero transmitir, la espiritualidad va de inspirar, de inspirar. De hecho, tiene que ver con la respiración. Esa capacidad de inspirar a otros y capacidad de inspirarnos y dejarnos inspirar forma parte de la inteligencia espiritual, forma parte de esa habilidad que podemos tener. Y como mencionaste la inteligencia artificial, la otra vez estaba escuchando, es curioso, la inteligencia artificial es la habilidad de unir algoritmos. Es decir, es un equipo que une algoritmos. Pero ¿quién le mete los algoritmos? El ser humano. Y si nos metemos, puede ser a través de todas las capacidades intelectuales, emocionales, etcétera, lo que haya ahí. Pero la inteligencia espiritual es la única capaz de crear. Fíjate, el ser humano es el único que tiene la capacidad de la creación. La inteligencia artificial no crea, une algoritmos y entonces crea algo diferente, pero el ser humano crea de la nada a través de la inspiración. Así que qué bonito, Emil. Gracias. Ay, Alma, perdona, Alma, que me habías hecho así. Hola a todos. Yo, antes que todo, es importantísimo lo que tú has dicho. Quiero decir, si una persona no se puede conocer a sí misma, no puede saber de lo que estamos hablando. Porque cuando llega la inteligencia espiritual, ante todo, es porque ha trabajado mucho la emocional en el corazón. Porque la inteligencia espiritual es una conexión de tierra hasta el cielo. No solamente de cielo, sino una conexión entre tierra y cielo, unidos justo en la mitad de nuestro cuerpo, y hace que la integración del discernimiento se hace. Porque se encaja. Lo que es bueno para mí lo es para todos. Lo que no es bueno para mí no lo es para nadie. Y además es un hecho divino. Porque yo no podría ser una gota 1 sin la gota 2 que tú eres. No habría una inteligencia espiritual. Porque yo reconozco el espíritu que soy en ti, en la gota que tú eres. Y entonces sí hay una unidad. Entonces sí se ha formado un mar, un océano. Y más, el amor es lo que une todo. El amo, el rey que soy,
en mí como en ti. Para mí es eso, es el ser divino que no somos, pero falta la concienciación de esa cosa divina que somos. Porque si yo creo que yo soy Dios, soy una partícula de ese Dios, que además no me gusta mucho llamarlo Dios. Yo le cambié el nombre. Le cambié el nombre porque no quiero pertenecer a ninguna religión. Entonces yo sé que vengo de una madre y de un padre. Entonces llamo a esa inteligencia superior al hombre, que es divina, Mapi, madre y papi. Madre y papi. Mapi sería mapa, pero puede complicar las cosas. Entonces, Mapi me gusta porque tiene una connotación de juguetona y me encanta. Y además reconozco que no hay masculino sin femenino, ni femenino sin masculino. Así que no me gustan muchos discursos como cuando se habla aquí en España se usa mucho la palabra feminista. Y a mí no me gusta porque no es otra cosa que el machismo al femenil. Y hay que separar las cosas. Quiero decir, uno no existe sin el otro. Eso también es una inteligencia espiritual. Tengo que saber que yo necesito del hombre, como él me necesita a mí, que soy mujer. Femenino y masculino. No está dicho, ¿cómo decir? No somos separados, somos integrados. En cada ser es así. Además, hay una cosa que ahora se me fue, pero la inteligencia divina es una unión entre el todo. Nosotros somos el instrumento exacto para hacer esa cosa que el espíritu necesita hacer a través de nosotros. Somos su, ¿cómo se dice? Su instrumento preferido. Es cada uno tiene que estar, porque si no, cuando hablamos a veces pasa que digo algo y después digo, pero lo he dicho yo, pero si yo no soy de esa persona, no son mis palabras. Entonces, ¿de quién son? Justamente la inteligencia divina, que es el ser uno a través de ti, que habla. Y que después reconoce la integridad, reconoce el ser uno en ti, reconoce el padre y madre suyo. Eso solo quería decir. Y que no hay que olvidar que todo es divino. Hasta el hilo de hierba es divino. Gracias. Gracias, Almita, tan bonita. ¿Qué nos regalas? Nos regalas tanto. Y se me quedó la palabra integración, porque en la divinidad no hay separación, hay integración, todo lo integra. Estoy de acuerdo también, la espiritualidad no tiene nada que ver con religión. La religión es un dogma, sí, como cualquier otro, donde yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es algo que nos eleva mucho más allá, donde yo puedo llamar Dios Mapi, Pime, como yo quiera ponerle nombre, ¿sí? Es simplemente cómo yo lo siento y cómo yo percibo la vida. Escuchándote, la inteligencia espiritual está relacionada con la comprensión y la conciencia de saber quiénes somos y de saber quién es el otro. Entonces, esa comprensión y esa conciencia es esa inteligencia de la que hablamos, viendo la inteligencia como una habilidad de ver más allá y de saber elegir, ¿sí? O de discernir.
Cuando yo comprendo que el otro me nutre, que yo nutro al otro y que yo soy parte y tú eres parte de mí. Y que no hay un padre y no hay una mujer y un hombre, sino que sí hay energías que inclusive habitan en mí, porque la energía femenina y la energía masculina habitan en mí, que se hacen en un físico, que venimos de un árbol genealógico donde la madre divina está representada en esta tierra por la madre y el padre divino está representado en esta tierra por el padre, y que simplemente lo vemos separado, pero lo que venimos a aprender es a unirlo dentro de nosotros, como energías. Entonces, la inteligencia espiritual también está relacionada con eso, con la integración de las dos energías, femenina y masculina en mí, porque de ahí sale la llama trina, el trino. Padre, Madre, Espíritu Santo es energía femenina, energía masculina y la unión entre ellos dos. Siempre es la visión tercera, la visión de ese tercero que me eleva, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y la unión entre los dos. Siempre nos lleva a eso. Gracias, Alma. Ahora quiere hablar, quien tiene levantadita la mano, es que no está el nombre, sino Tap S6 Lite, pero puedes hablar, mi amor. Hola, buenas noches. Yo soy Yusmari Ah, Yusmari, mi amor, sí, Yusmari. y es la primera vez que participo. Anteriormente dije que me invitó Emil y estoy pues muy emocionada porque este tema me gusta demasiado. Em, Hace un par de años atrás, cuando comencé a escuchar de este tema, em, prácticamente era como algo muy innovador. Pensé en Virchow, que fue un anatomista del siglo XVII, que él expresaba que el alma no existía porque cuando él disecaba los cadáveres, no se había traído en ningún bisturí un pedazo de alma, así lo decía. No fue hasta 1986, o sea, que se acuñó el término espiritual. Entonces clasificaron al hombre como un ente biológico, psicológico, social, porque somos sociables, y le hicieron un guión y le pusieron espiritual a partir de 1986, o sea que se acuñó hace prácticamente menos de nada. Y recuerdo que fue la Organización Mundial de la Salud que toma la decisión debido a que se han dado cuenta que había la presencia o la expresión de algunas enfermedades que no tenían explicación, que no tenían tratamiento, y es ahí donde se comienza a desarrollar porque es lo que vemos lo comenzamos a desarrollar, lo que aceptamos es lo que comenzamos a desarrollar. Me quedo con ese concepto tan bonito que diste al principio, la capacidad de discernir lo mejor. Básicamente yo, que siempre he sido una persona que se ha dedicado a diagnosticar, siempre fui muy científica al realizar diagnósticos, pero nunca, le voy a decir, antes de esta experiencia de unos años hacia acá, 2, 3 años quizás, como mucho, nunca me dediqué a entender que la enfermedad podía originarse del alma. Nunca, jamás, jamás. Yo era netamente el método científico y siempre funcionaba. Me hice cirujana por lo mismo, porque soy demasiado pragmática. Mi pragmatismo es lo que tiene, lo solucionado, con las manos, con la cabeza. Pero cuando te das cuenta que comienzan a aparecer enfermedades que ya tienen una expresión somática importante, que han causado una degeneración importante ya en el cuerpo físico, y que tú las corriges, pero la persona está derrumbada desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, tú comienzas a decir definitivamente qué sucede. Gracias a Dios, yo digo Dios como ese ser universal que nos creó, que nos hizo unos, que indagar este tema pues me ha permitido trabajar esa conexión que antes yo desconocía, también porque la juventud no me lo permitía, ¿no? Decía que la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo.
Entonces yo me he ido curando. Entonces dice, me gusta también cuando dijiste de la unicidad y somos tan uno con el universo, con lo que existe, con, como dijo Alma, con ese ser integral que llámese como se llame, uno le dicen estrellas, otro le dicen universo, como uno lo quiera llamar, yo le digo Dios y cuando me encuentro en aprieto le digo papito. Eh, somos tan unos que, por ejemplo, hace también un par de años, Discovery Channel publicó una especie de entrevista a uno de los científicos que estudió cómo se movía el océano. Y resulta ser que el océano se mueve como se mueve el aparato circulatorio de los seres humanos. Es decir, que el que creó los océanos tiene la misma idea del que nos creó. O sea, venimos de un solo creador. Venimos de un solo creador. Entonces, tiene la misma mente. Tanto así que se le ocurrió colocar más neuronas en el sistema digestivo y ahora se le dice que es el segundo cerebro. Y colocó neuronas también en el corazón capaces de emitir un halo de electromagnetismo que tú lo puedes leer. O sea, una persona dice, oye, te siento triste y de verdad tú no lo quieres expresar, pero es que tu cara o quizás tú quieres pasar desapercibida, pero es que no puedes porque emites un electromagnetismo que se puede irradiar a 3 metros o sea, de radio de ti. Entonces, definitivamente somos esa unicidad. Incluso el rey Salomón, que ha sido catalogado como uno de los más sabios de la historia, él hablaba de que cuidáramos nuestros pensamientos, que cuidáramos nuestra mente, nuestra forma nuestro espíritu, porque de ahí manaba la vida, o sea, de ahí brotaba todo lo que somos. Así que Emil también dijo que estamos hechos del polvo de las estrellas, sí, definitivamente yo lo creo. Estamos hechos del polvo de las estrellas y tú dijiste, somos tan creadores como ese que se le ocurrió poner el sistema circulatorio del ser humano, como los océanos, así somos, de ese tamaño somos. Me gusta la parte de Alma cuando dijo autoconocimiento, yo he tenido que tener un trabajo de autoconocimiento increíble, unos paradigmas increíbles, el silencio me ha ayudado muchísimo, la meditación me ha ayudado muchísimo más. Me encanta el término namaste porque es reconocer esa divinidad que tú tienes y no solamente reconocerla, sino inclinarme hacia ella y decir, tú eres y vienes del mismo creador, de ese polvo de estrellas, somos igualitos. Y me gusta el término de concienciación de lo que somos. Definitivamente, si no sabemos lo que somos, no sabemos a dónde iremos. Gracias. Olé, Yusmari, pero no te me vayas de la pantalla. Ay, gracias, gracias por todo ese regalo también que nos das. Sobre todo porque traes la parte científica, ¿sabes? Y esta parte científica que lo que hace es comprobar lo que ya existe. Que es interesante, ¿no? O sea, es como, yo digo que son como los contadores. O sea, el contador en una empresa simplemente estudia los números que ya se hicieron. Pero a ver, pero ya están hechos, pero ¿quién los hace? Entonces, ese de quién los hace es maravilloso. O sea, porque es como comprender que no solamente hay una manifestación en el cuerpo físico que ocurre, que tú tienes que intervenir como médico, porque también hay que intervenir el cuerpo físico, pero que eso que se dio ahí viene, vamos hacia atrás y tiene un tema emocional y tiene un tema somático y tiene un tema tal y tiene un tema que hasta las almas muchas veces vienen con dolor, ¿sí? Y vienen con dolor porque vienen a traspasar o a trascender algo, que es su trabajo, quizás en este plano, ¿no? Trajiste también el tema del toroide, que es el campo electromagnético que sale del corazón, que es el que se distorsiona o vibra menos o más de acuerdo a cuán coherentes somos en los 4 cuerpos. Es decir, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual. Mientras más expansivo está
pues tenemos mayor capacidad de vibrar y de tener mayor poder de creación y de manifestación, ¿sí? Como espíritu, como el espíritu experimentándose a través de este cuerpo, porque a la vez se experimenta a través del cuerpo físico y se experimenta también en nuestra mente, ¿sí? Porque no hay que perder visión de que sí, que estamos allá, pero como dijo Alma, ajá, pero estamos aterrizados aquí, lo que venimos a trabajar es esta encarnación, ¿sí? Los 4 cuerpos en este cuerpo físico, porque la conciencia se da a través de la mente, para darnos cuenta, es decir, para ser hasta disruptivos con los conceptos. Por eso a mí me encanta, porque el campo espiritual y la inteligencia espiritual se abre, se practica y se habilita cada vez que somos disruptivos con nuestra mente. Es decir, cada vez que le damos una creencia nueva, porque para lo mismo, lo mismo. O sea, porque para lo mismo es lo que estamos acostumbrados. Pero cuando podemos crear una nueva autopista entre cada neurona del cerebro, que lo que busca es como ese espacio de comodidad, pero cuando tú haces una acción diferente, hay una creencia diferente, hay una emoción que tú le regalas diferente al cuerpo, se crea otra autopista, otro tipo de conexión. Y esa mayor conexión, mayor expansión, mayor inteligencia espiritual. Y entonces es cuando decimos, wow, yo percibo el mundo de manera diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se activa la pineal. Hay un chute de lo que llaman el DMT, no lo recuerdo yo, Mari, creo que se llama bueno, DMT, ATP. correcto, es el chute, entonces hay un nivel de percepción que hay personas que se lo hacen con hongos, con etcétera, pero no es necesario, porque cuando tienes un nivel de conciencia y de presencia, tú empiezas a darte cuenta y empiezas a ver, fíjate tú lo que te digo, mira, yo, Mari, es que me inspiraste. Yo digo que la inteligencia espiritual es cuando somos capaces de ver belleza donde la mente no es capaz de verla, donde la mente juzga. Ahí hay una inteligencia espiritual. Cuando somos capaces de amar lo que nuestra mente no es capaz de amar, porque lo juzga. Entonces ahí sí es verdad que somos uno con el otro y el otro es uno con nosotros. Pero como todo, se desarrolla y en eso estamos, desarrollando y pillándonos y cachándonos. Cada vez que estamos juzgando, nos estamos separando, juzgándonos a nosotros o al otro. Nos estamos separando o de nosotros mismos, de quienes somos, o del otro. Pero hay algo que a mí, yo se los dejo porque es algo que a mí me vibra todo el cuerpo cada vez que lo digo. Dios mío, es más, lo hago como una petición, que yo pueda ver belleza donde mi mente no pueda verla. Y es ahí entonces donde una y otra vez nos hacemos cargos de nosotros mismos, nos hacemos responsables de nosotros mismos y comprendemos que cada uno está en el proceso en el que está. Entonces somos capaces de transformarnos y de dejarse al otro transformar en los niveles como quiera, porque eso también forma parte de la inteligencia espiritual. No la mental. La mental es, no, es que este tipo es, o sea, inmediatamente es el que no, porque yo lo conozco, ya yo sé por dónde va. No le permitimos ni siquiera al otro aparecer en ese nuevo otro que es, porque nos quedamos atascados en la mente. Entonces, ojalá podamos, tengamos esa capacidad y ese tesón y esa constancia de ver en cada momento presente cuando nos estamos separando de nosotros mismos y del otro para desarrollar en nosotros cada vez más esta inteligencia que la traemos a colación el día de hoy, ¿no? Todavía nos queda un tiempo, si quiere alguien compartir, sí, Mari Carmen. Micrófonos tuyos. Ya, listo. Oye, Mari, me encantó tu comentario y tu análisis, porque me vino a la cabeza un médico hindú que trabaja en el hospital de Nueva York, que se llama Sam Pernia, que era muy médico, trabaja es el director de cuidados intensivos del hospital de Nueva York desde hace unos cuantos años,
Y el ver despedirse a la gente, el ver la muerte, lo llevó a trabajar su espiritualidad. Y eso lo llevó a ver mucho más allá, ese hilo que nosotros no vemos, lo llevó a ver mucho más allá, con más de 2000 casos de personas que habían supuestamente fallecido, pero que su cerebro seguía en lo que él le llama invernando, pero que después volvían a la vida. Y todos contaban lo mismo. Las 2000 personas que ellos entrevistaron después de esta falla, supuestamente que fallaron los órganos vitales, pero que su cerebro seguía funcionando después de una hora, se dieron cuenta que había algo que va más allá de que nosotros no lo podíamos ni siquiera imaginar, es muy espiritual, que era encontrarse con un ser bondadoso, al que uno le llaman Dios, al otro llaman Pragna, al otro lo llaman, como dice muy bien Mapi, pero que era una cosa maravillosa, una sensación espiritual que nunca la van a olvidar, y que después hay unos cambios emocionales en esas personas que han resucitado a esa nueva vida. De hecho, muchos de ellos hablan de que han vivido una vida antes y después de esto que les pasó, y se convierten en seres realmente espirituales. Esto es un estudio que acaba de salir en diciembre, que se llama Resurrección, y salió en la revista esta especialista Nature, que es una de las más importantes. Hicieron ese estudio y él ha logrado como médico creer y llegar a la espiritualidad gracias a todas estas experiencias, y él escribió este dato. Pero fíjense, si la vida está dando cambios, como dio cuando empezaron a hablar de la inteligencia emocional, que ahora está un grupo de médicos también estudiando. De hecho, han sacado también un libro que se llama Dios, la ciencia y las pruebas, que es que al leerlo la cabeza te da vuelta, porque es los premios Nobel en física, química, biología, estudiando las pruebas de la espiritualidad. Es súper interesante. O sea, de ver cómo Dios, la ciencia y las pruebas, basado en la teoría del Big Bang, cómo te pueden llevar a la espiritualidad total, ¿no? Entonces, es un cambio tan importante, tan maravilloso, que la gente pueda lograr, sobre todo los que han sido muy incrédulos, o los que, dices, un poco abogado del diablo, porque quieren las pruebas, ¿no? Y yo recuerdo mucho a un escritor brasilero que se llama Leir Ribeiro, que él siempre decía, médico, cirujano, por cierto, decía, es que yo creo que Santo Tomás de Aquino se equivocó cuando dijo ver para creer, porque es creer para ver. Y fue después de un evento que él le pasó en su vida. Entonces, yo creo muchísimo en esto. Me encanta que la ciencia ahora esté dedicando tanto tiempo a la investigación, porque lo primero que te dicen los médicos es, a mí me enseñas pruebas, porque esto sin pruebas no, pero entonces ya están saliendo pruebas científicas que especifican esa divinidad que nosotros no percibimos en el día a día de nuestro caminar por lo que estamos haciendo, hasta que no pasa un evento tan grande como estos, que la ciencia nos está dando caso, ¿no? Así que quería compartir con eso, y gracias, Yusmari, por rememorar un poco, y después les mando los links de estas lecturas para que lo vean. A ustedes, gracias. Wow. Yo lo que pido es que no tengamos que vivir una experiencia de esa para evitar la espiritualidad, porque yo siento en mi corazón que no es necesario, que tenemos que llegar a esos límites porque son los comprobables. Te tiene que haber alguien con el tema del más allá. Pero en esta vida, si yo veo la muerte
hablando, la muerte en el cuerpo físico, que lo entiendo perfecto, claro, pero ¿qué parte de nosotros debe morir? Es la pregunta que yo me hago, para que activemos y habilitemos esa capacidad dentro de nosotros en vida. Entonces eso nos lleva a tener mucha presencia. Por eso es que yo hablo de que es una capacidad, porque es que la inteligencia es una capacidad, ¿sí? O sea, yo pido que que no nos tenga que ocurrir algo tan fuerte como puede ser eso, para que lo investiguen, pero que es verdad que tiene que pasar, para que en este momento, ahora, en la presencia ahora, lo podamos hacer, pero en vida. En vida. Y que simplemente tenga que morir algo de nosotros, que no sea el cuerpo físico, que Que no sea fuera el ego. correcto, correcto. O sea, ¿qué tipo de creencias, a qué creencias tenemos que morir? ¿A qué emociones aprendidas tenemos que morir? ¿Qué apegos tienen que morir dentro de nosotros para que realmente podamos comprender el ser que somos y la grandeza de lo que somos? Así que ay, gracias, Mari Carmen, por traer eso, porque vaya. Miriam, a que tú habías levantado, ya va, Miriam levantó la mano, ahora sí vamos cortito. Ajá, Miriam primero. Lo que quería agregar, porque cuando Emil habló estábamos hablando de la inteligencia artificial, Emil decía, no, que la inteligencia, deberíamos estar hablando de la inteligencia espiritual. Y recordé que, bueno, en los estudios de la sinapsis en las neuronas, podemos ver claramente cómo cuando se repite un tipo de pensamiento, un tipo de orden, pues entonces automáticamente esas neuronas pues se enfocan todos allí. Y eso lo podríamos comparar perfectamente a lo que estábamos hablando de los algoritmos con con la inteligencia artificial. Entonces yo creo, porque todo es perfecto en todo momento. Yo creo que este encuentro que estamos teniendo, este auge por una parte a un nivel de la inteligencia artificial, en conjunto con este masivo despertar, y cuando hablamos de despertar es esta avidez y esta hambre por saber más de qué soy, de comprender, ¿no? De comprender qué soy, por qué estoy, qué es lo que hago, cómo se hace. Ese paralelismo es indudablemente parte de ese nivel de comprensión que nos están mostrando, porque evidentemente en la medida en que vemos esa inteligencia emocional por una parte, unida con esos algoritmos a este nivel, y evidentemente la inteligencia espiritual es la que nos lleva a comprender que la mente no es una unidad autónoma. Es decir, mejor, sí, no es una unidad autónoma ni es la que gobierna ni nada por el estilo. Es simplemente una unidad a través de la cual procesamos información. Porque el cuerpo necesita procesar esa información a ciertos niveles. Pero si no hay esa conciencia espiritual, ¿ok? Entonces, como decía muy bien Yusmari ahora hace un rato, el ego, que no es que sea ni malo ni bueno, sino simplemente un nivel de conciencia, ocupa absolutamente y se cree perfectamente que la cosa es a nivel de algoritmo y de inteligencia artificial. Eso es lo que quería agregar y nada más. Y de verdad me ha encantado la visión de nuestra médica aquí. Encantadísima de esto. Muchas gracias. Emil, tú, mi amor. Quería agregarles recomendarles el libro La prueba del cielo de Alexander Eber, un neurólogo que pasó por la experiencia cercana a la muerte y escribió esa experiencia de que había visto a muchos pacientes y todos les contaban lo mismo y él decía, bueno, son alucinaciones del estado de coma en que estaba, ella está, hasta que él pasó y bueno, no les voy a hacer spoiler, pero es buenísimo el libro. Otra cosa es lo que estabas diciendo de las muertes, de esa trascendencia del ser humano.
la idea del cielo y del infierno viene desde después de Cristo y nos llevan a creer la muerte es algo definitivo y no una trascendencia o una transformación. Y que antes de eso, incluso las personas se cambiaban de nombre dentro de la misma vida, así como ahorita las mujeres, tengo ganas de cortarme el pelo, cambiarme, porque quiero ser otra. Me cambié, quiero soltar, dejar todo lo que fui, ahora soy otras creencias, otra actitud, otros hábitos. Bueno, antes hacían eso, incluso dentro de la aldea, de la comunidad, le cambiaban el nombre a las personas, la persona se cambiaba el nombre porque antes los nombres no se ponían antes de nacer como ahora, sino después y veían hasta sentir el temperamento que traía esa persona. Entonces, qué bonito que nosotros nos permitamos hacer esos cambios, eh, esas, esas muertes, esas transformaciones dentro de la vida y que, como tú dijiste, casualidad, hoy vi algo que mi mamá me contó algo y yo dije, qué importante que no tengamos que llegar a eso, como dices tú, sino que tengamos esa inteligencia espiritual para darnos cuenta, a ser consciente de que tenemos esa unidad, de que somos todo ese ser integral de espíritu, emociones, psiquis y cuerpo. Eso era lo que quería aportar. Gracias, mi amor. Y ahora vamos a cerrar con Mari Carmen. Mari Carmen, que siempre hace unos cierres bonitos. Allá va, que Aileen, ajá. Ajá. No, no se escucha, Mari Carmen. Mari Carmen, no tienes el micrófono. Ahora sí. Bueno, no, yo quería primero agradecer y segundo decirles que un mensaje final, que somos espirituales en un viaje terrenal. Recuerda, nuestra espiritualidad construye nuestro ser. Así que quisiera cerrar con eso. Y gracias a todas por acompañarnos y por aprender de cada una de vosotras o de ustedes mucho de este tema y de todos los temas que vamos a tener más adelante. Gracias.